¿Quieres disciplina? Ten tu propio hijo. Esa frase lo destruyó, pero su respuesta fue mucho más poderosa. ¿Disciplina? Entonces ten tu propio hijo. Eso fue lo último que dijo Michael antes de levantarse de la mesa, sin molestarse en mirarme. Yo no respondí. Solo sonreí. Una sonrisa delgada, afilada, como una grieta en un espejo que ya estaba roto. Al día siguiente, el mundo que conocía se resquebrajó en silencio. He aprendido que la destrucción rara vez llega con estruendo. A veces, es un cuchillo que corta con tanto sigilo que no notas la sangre hasta que es demasiada. Siempre me he considerado un hombre mesurado, meticuloso, alguien que busca equilibrio incluso en medio del caos. Soy arquitecto, no solo por vocación, sino por temperamento. Analizar. Esquematizar. Corregir. Mi vida entera ha girado en torno a construir, a prever el colapso antes de que ocurra. Así traté también mi matrimonio, como un plano. Un conjunto de líneas medidas, de tolerancias aceptadas. Como si el amor se pudiera sostener a base de cálculos. Michael llegó con su propio diseño preexistente, una hija adolescente, Elizabeth, y un pasado sellado por un exmarido que decía detestar. No entré con la intención de reemplazar a nadie, ni de redibujar lo que ya existía. Solo quería construir algo nuevo sobre los cimientos que quedaban. Un hogar. Un refugio. Un lugar donde todos, incluso yo, pudiéramos sentirnos seguros. Pero el amor no se edifica solo con buenas intenciones. A veces, es la humedad que se filtra entre las paredes. Silenciosa, persistente, y cuando finalmente la notas, ya es demasiado tarde. Cuando me casé con Michael, Elizabeth tenía apenas 10 años. Era silenciosa, cauta, con una mirada demasiado dura para alguien tan joven. Me observaba como si yo fuera una variable en una ecuación que deseaba invalidar. Creí que era temporal. Que con tiempo, presencia y cuidado, bajaría la guardia. Nunca lo hizo. Cada gesto mío era respondido con un muro. Cada acercamiento, con una retirada estratégica. No era crueldad. Era indiferencia. Y esa indiferencia era un veneno lento. Michael me decía que todo cambiaría, que solo era cuestión de paciencia. Pero los años pasaban y yo seguía siendo un extraño en mi propia casa. Me quedé. No por obligación. Por convicción. Porque creía que el amor verdadero no huye a la primera grieta. Aguanta. Sostiene. Persiste. Pero el hogar que compartíamos era una estructura asimétrica. Michael y Elizabeth compartían un lazo invisible, resistente, hecho de códigos que yo nunca logré descifrar. Risas a media voz, miradas compartidas cuando algo les parecía ridículo, casi siempre yo. Al principio lo acepté. Era natural. Madre e hija. Pero con el tiempo, esa intimidad se transformó en exclusión. Las conversaciones se apagaban cuando entraba en la habitación. Las decisiones importantes se tomaban sin mí. En las discusiones, me enfrentaba a un frente unido. Y cuando Elizabeth cumplió 16, la máscara de cortesía cayó por completo. Sus desprecios ya no se camuflaban, sarcasmos punzantes durante la cena, miradas vacías. Desprecio encapsulado en cada palabra. Intenté racionalizarlo. Es una adolescente, me repetía. Es temporal. Es el dolor que no sabe cómo nombrar. Pero hasta el amor tiene un límite. El silencio puede volverse ensordecedor cuando se prolonga demasiado. Afuera, éramos la postal perfecta. Amigos, vecinos, todos veían una familia ensamblada, funcional. Sonrisas en las fotos, cenas formales, el teatro bien ensayado de lo que debería ser. Pero por dentro, yo estaba exhausto. Como una viga invisible sosteniendo un techo que se desploma sin que nadie lo note. Y aún así, me quedé. Porque el compromiso, para mí, no era desechable. Porque todavía albergaba la esperanza infantil de que un día, solo uno, alguien se giraría a mirarme y diría, tú también perteneces aquí. No ocurrió. La cena con mis amigos no fue una casualidad. Fue una última apuesta. Una noche para respirar, para fingir que yo también tenía un lugar en el mundo. Que podía reír sin tener que traducir miradas, sin sentirme evaluado.
Y fue entonces cuando ocurrió. Elizabeth, con esa precisión quirúrgica que dominaba tan bien, esperó a que el vino fluyera y la risa llenara la sala. Luego, se acercó, me miró con esa calma que antecede al desastre, y dijo algo que heló la conversación, que dejó los cubiertos en el aire. Lo que dijo no importó tanto como lo que dejó entrever, que yo no era nada. Que nunca lo fui. Que ni siquiera merecía estar allí. Mis amigos no supieron qué decir. Yo tampoco. Y cuando la confronté después, con el corazón en la garganta, fue Michael quien respondió. No con furia, ni siquiera con molestia. Solo con esa frialdad disfrazada de lógica que puede cortar más que un grito. Si quieres disciplinar a alguien, dijo, apartando la mirada, entonces ten tu propio hijo. Y ahí, en esa frase, supe que todo había terminado. No con gritos. No con portazos. Sino con una certeza que se instala en los huesos. El amor no debería hacerte sentir como un intruso en tu propia vida. Se suponía que sería una velada sin sobresaltos, un pequeño respiro en medio del desgaste cotidiano. Vino, risas, un puñado de amigos fieles compartiendo anécdotas sin necesidad de medir cada palabra. Cociné yo mismo, un gesto raro en mí, reservado solo para las ocasiones en que deseaba que la noche tuviera un brillo distinto. Mientras revolvía la salsa en la cocina, con una melodía suave colándose desde el estéreo, imaginé a Michael bajando las escaleras con una sonrisa cálida, dejándose llevar por el aroma. Tal vez me abrazaría por la espalda, como hacía antes, cuando todavía quedaban restos de ternura entre nosotros. Pero no fue así. Pasó la tarde encerrada en el dormitorio, abstraída en la pantalla del móvil. Su única reacción fue un huele bien lanzado al aire, como quien comenta el clima. Elizabeth bajó última, el teléfono pegado a su mano como una extensión del cuerpo, mascando chicle con desgano, con esa expresión de eterna condena que adoptaba cada vez que compartíamos espacio. Intenté convencerme de que estaba bien, que aún podíamos sortear la noche sin derrumbes. Me aferraba a esa esperanza necia que, pese a todo, se negaba a extinguirse. La cena comenzó con una ligereza inesperada. Richard, como siempre, se adueñó del centro de la mesa con sus chistes absurdos, y Nancy elogió el vino y pidió la receta del plato. Yo sonreí, permitiendo que esa tranquilidad inusual se instalara en mi pecho como una vieja amiga que creía perdida. Incluso Michael parecía presente, con una copa de tinto entre los dedos y alguna que otra intervención. Elizabeth, sentada a su lado, soltaba sonrisas breves ante las bromas, sin despegarse demasiado del celular. Por un instante creí que esa noche sería diferente. Que, tal vez, algún día pensaría en ella y recordaría, sí, aquí hubo un atisbo de felicidad. Pero en esta casa la paz era prestada, y el interés compuesto de las heridas siempre terminaba cobrando su parte. Todo se quebró en un momento tan breve que aún me parece imposible. Una conversación casual. Richard hizo una broma sobre lo brutalmente sinceros que podían ser los adolescentes. Reí con complicidad y dije, tratando de mantener el tono liviano. Y que lo digas. El otro día, Emily me dijo que mi playlist era geriátrica. Lo dije con afecto, con esa ironía suave que uso cuando intento conectar. Esperaba una risa burlona, una ceja arqueada. Algo. Pero en vez de eso, Elizabeth giró bruscamente la cabeza, y sus ojos, duros como vidrio, me atravesaron. Actúas como si fueras mi padre, escupió con un tono gélido. Pero no lo eres. Solo eres el tipo con el que se casó mi mamá. Y eso no significa nada para mí. El silencio cayó como una losa. El aire se volvió espeso. Richard desvió la mirada. Nancy tensó los labios. Yo giré la cabeza, buscando a Michael. Cualquier gesto. Un fruncido de ceño, una mínima defensa, una palabra que no me dejara solo en medio del impacto. Pero lo único que recibí fue un suspiro. Largo. Cansado. No está equivocada, dijo, casi sin emoción. Si quieres reprender a alguien, ten tu propio hijo. No se alzó la voz. No hubo portazos. Solo ese instante preciso en que algo dentro de mí dejó de moverse. No fue dolor. Fue una pausa absoluta. Como si el mecanismo de todo lo que era yo hubiese decidido detenerse, sin aviso. Asentí una vez,
lentamente, y esbocé una sonrisa. No una de burla ni de resignación. Era otra cosa. Una mueca congelada, el gesto que hace un hombre cuando finalmente deja de esperar. No dije nada más. No discutí. No me fui. Simplemente miré mi plato, recogí el tenedor y seguí comiendo, mientras el resto de la mesa se disolvía en esa incomodidad que nadie sabe cómo nombrar. Y lo más aterrador fue lo tranquilo que me sentí. Ni un temblor. Ni una gota de sudor. El corazón, sereno. Una claridad gélida instalándose en mí, como si la niebla finalmente se hubiera disipado para revelar un paisaje que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. El resto de la noche se arrastró. Las conversaciones forzadas intentaron tapar la grieta, sin éxito. Richard me lanzó una mirada cargada de preguntas. Yo respondí con una leve inclinación de cabeza. No necesitaba palabras. Michael bebió otro sorbo de vino. Elizabeth volvió al teléfono. El telón se bajó sin aplausos. Cuando todos se marcharon, agradecí como si nada hubiera pasado. Estrechamos manos. Abracé a Nancy. Sonreí por última vez. Luego, me quedé en el recibidor, quieto, escuchando a la casa respirar. Michael subió sin mirar atrás. Elizabeth cerró su puerta sin esfuerzo. Y yo me quedé solo, en medio de lo que alguna vez llamé hogar, rodeado por una estructura que solo tenía fachada. Lavé los platos en silencio. No imaginé respuestas brillantes ni reconstruí la escena en mi cabeza. No necesitaba hacerlo. Porque ya no estaba enojado. Estaba terminado. Y supe, con una certeza que no admite retorno, que eso era mucho más peligroso. La ira es como una tormenta, ruge, sacude, desaparece. El agotamiento, en cambio, se asienta. Se convierte en una bruma densa que lo cubre todo, que no se va ni con el sueño. Entre el último plato enjabonado y el chasquido del escurreplatos, supe que ya no iba a suplicar por un lugar en la mesa. No más explicaciones, no más argumentos lanzados al vacío. Me merezco algo mejor, me dije, y por primera vez en años, lo creí. Me quedé despierto toda la noche redactando los documentos. Fue un acto quirúrgico. Frío. Eficiente. No hubo lágrimas, ni vacilaciones. Solo líneas claras y finales necesarios. Decidí qué dejar atrás, qué cerrar, qué conversaciones evitar. No escribía con rabia. Escribía con resolución. Como quien por fin reconoce que ha estado intentando restaurar un edificio con cimientos podridos. Dormí 2 horas en el sofá. El cuerpo rendido, pero la mente ya lejos, anticipando la vida después. Y cuando los primeros rayos de sol se colaron entre las persianas, proyectando franjas doradas sobre el piso como barrotes de una celda familiar, supe que ese capítulo estaba escrito. Solo quedaba entregarlo. Me desperté con el canto de los pájaros, un contraste casi cruel con lo que estaba por hacer. La casa entera estaba en silencio, inusualmente quieta, como si supiera que algo se avecinaba. No se oían los pasos apresurados de Elizabeth bajando tarde ni el vaivén de Michael preparándose para el día. El aire era otro. Más denso. Más consciente. Me incorporé con lentitud, la espalda resentida por los cojines rígidos. Sobre la mesa de centro, el sobremanila aguardaba como un animal dormido. Dentro, los papeles del divorcio. Firmados. Fechados. La tinta aún fresca, pero la decisión, madura. Había estado gestándose en mí desde hacía años, creciendo en silencio, alimentada por cada desaire, cada ausencia. Subí las escaleras con una serenidad que rozaba lo inquietante. No había adrenalina. No había miedo. Solo una certeza sin fisuras. Durante años me esforcé por mantener unido un hogar con paciencia y fe ciega. Me reduje, me doblé. Pero anoche no me rompí. Me iluminé. La sonrisa que esbocé durante la cena no fue arrogancia. Fue aceptación. Una rendición, sí, pero no ante la derrota. Ante la verdad. No puedes forzar el amor de quienes nunca te ofrecieron lugar. Llamé a la puerta del dormitorio con los nudillos. Un gesto suave. Final.
Al abrir, vi a Michael aún en la cama, absorta en la luz azul del celular. Apenas levantó la vista. «Estás despierto temprano», murmuró, frotándose los ojos. «No dormí mucho», dije con voz baja, controlada. Le tendí el sobre como si fuera un aviso bancario. Ella lo tomó, primero confundida. Luego vinieron las etapas: curiosidad, incomodidad, incredulidad, y finalmente algo parecido al fastidio. Ese gesto ensayado para disfrazar el miedo que comenzaba a asomar detrás de los ojos. «¿Estás bromeando?», preguntó, hojeando las páginas sin terminar de creer. «No, Michael. No lo estoy». La miré fijamente, sin sombra de rencor. «Anoche me dijiste que no tenía derecho sobre tu hija. Tenías razón. Pero tampoco tengo por qué seguir en un lugar donde no se me respeta». Ella me miró como si yo hablara un idioma que no había aprendido. ¿Así de fácil? ¿Una discusión y te vas? ¿Vas a tirarlo todo por una cena? Negué despacio, sin perder la calma. No me voy por una cena. Me voy porque esa cena fue el final de una larga lista de cosas que decidí ignorar. Años de ser invisible, de vivir en un hogar que nunca me aceptó. Anoche dijiste lo que realmente pensabas. Yo también. Volví a ver esa mirada en sus ojos: cálculo, negación, miedo enmascarado. No tienes que hacer esto. Podemos hablar, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz tembló apenas. Ya hemos hablado demasiado, la interrumpí, no con dureza, sino con una firmeza sin grietas. Y tomaste tu decisión en el momento en que te pusiste del lado de Elizabeth frente a nuestros invitados. En el momento en que hiciste evidente que yo siempre estaré afuera, mirando desde la ventana. Eso no es justo, espetó, elevando apenas el tono. Fue solo un mal momento. No, Michael. Fue el momento. La gota. La verdad. La confirmación. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo esa quietud incómoda entre dos personas que se han dejado de escuchar mucho antes de dejar de hablar. Ella quedó ahí, sentada, con el sobre en las manos como si pesara demasiado. Su boca entreabierta, buscando palabras que ya no importaban. Yo no dije nada más. Me giré y cerré la puerta tras de mí con un clic suave. No fue una fuga. Fue una liberación. Es mi hija. ¿Qué esperas que haga? ¿Que te elija a ti por encima de ella? Esperaba que me eligieras también. Que me trataras como tu esposo. Como tu compañero. Como alguien que cuenta dentro de esta casa. Pero siempre fui un reemplazo funcional. Un banco con patas. Un fantasma que no debía estorbar. Algo se me tensó en la garganta, como si el cuerpo intentara protestar antes de ceder. Pero no dejé que saliera. Ya no. ¿Sabes qué es lo que más duele?, continué, sin subir la voz. Que las amé. A las dos. Y nunca sentí que ese amor regresara sin condiciones, sin puertas entreabiertas, sin cuotas a pagar por él. Michael bajó la mirada, fija en los papeles. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio ya era una respuesta. Empaqué en menos de una hora. Ropa suficiente, mi portátil, y el álbum de fotos de antes del matrimonio. No por nostalgia, sino por respeto a quien solía ser. No me interesaban los objetos. Ya no quedaban batallas por pelear, ni escenas por representar. Solo el murmullo de una cremallera arrastrándose como un suspiro final. Nadie me siguió al auto. Elizabeth no se asomó. La casa, ese escenario que alguna vez imaginé lleno de vida, no se resistió. Permaneció muda. Ni un portazo, ni un espera, ni un «¿de verdad te vas?». Solo el eco contenido de mi propia decisión. Miré atrás una sola vez. No por duda, sino por cierre. Cerré la puerta desde afuera con la calma de quien no piensa volver. El nuevo departamento era modesto, funcional. Pocas cosas, una vista sin paisaje, una calle demasiado silenciosa. Pero se sentía como aire fresco después de años respirando con miedo. No tenía que calcular palabras, ni leer expresiones, ni medir mis pasos como si viviera en un campo minado.
Comía solo. Dormía solo. Y sin embargo, no me sentía solo. Me sentía libre. Hay un tipo de alivio que no hace ruido. Que no trae felicidad inmediata, pero sí descanso. El tipo de alivio que aparece cuando ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. No es júbilo. Es paz. Una paz escueta. Áspera. Pero tuya. No hice ningún anuncio. No hubo publicaciones ni catarsis pública. Solo retomé mi vida. Paso a paso. Sin dramatismos. Los amigos se fueron enterando por canales informales. Algunos sorprendidos, otros con esa curiosidad envuelta en ¿estás bien? Richard fue el único que llamó. ¿Cómo estás realmente? Mejor, respondí sin dudar. Mejor que en años. Lo decía en serio. Algunos finales no son estruendosos. Son salidas en puntillas. Despedidas que ocurren cuando nadie está mirando. Como un hombre en su cocina, al amanecer, decidiendo que ya ha tenido suficiente. Esa noche, un viernes cualquiera, aún llevaba la camisa del trabajo puesta. La cena fría sobre la mesa. La televisión encendida mostrando algo que no registraba. Me recosté en el sofá, sintiendo el silencio ya no como un enemigo, sino como un viejo conocido con el que uno aprende a convivir. El teléfono vibró. Un nombre que no esperaba, Paul. La mejor amiga de Michael. Siempre al margen. Observadora silenciosa en nuestras reuniones. Nunca decía demasiado, pero sus ojos captaban más de lo que muchos confesaban. Recordaba su risa breve, su costumbre de traer vino extra a las cenas. Era la que ayudó con la decoración de la boda. La que parecía saber cosas que nadie decía. Abrí el mensaje con escepticismo, esperando un reproche disfrazado de cortesía. Pero era otra cosa. Solo quería decir que lamento que no te hayan tratado mejor. Te merecías más. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Fue el primer mensaje desde el divorcio que no traía preguntas, ni suposiciones, ni explicaciones implícitas. No decía ¿qué pasó? No decía ¿y estás bien? Solo un reconocimiento. Y me golpeó con más fuerza de la que creí posible. Escribí una respuesta breve. Gracias. Eso significa más de lo que imaginas. Pensé que ahí terminaría. Pero al día siguiente volvió a escribirme. Siempre hacías el mejor café en esos brunches incómodos. Lo extraño un poco. No lo vi venir. Pero ahora, al pensarlo, quizás sí. Tal vez estaba ahí desde siempre, en los silencios, en las pequeñas atenciones que uno solo nota cuando está listo para ver. Comenzamos a hablar. Al principio mensajes casuales. Cosas inofensivas, trabajo, recuerdos, anécdotas que flotaban sin peso. Una conversación sobre todo y nada. Pero debajo de cada palabra había otra, más callada, más honesta. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía explicarme. Después, algo cambió. Las conversaciones con Paul, al principio inofensivas, comenzaron a abrir rendijas por donde se filtraban otras cosas. Me preguntó una noche si dormía bien. Le respondí con sinceridad, a veces sí, a veces no. Luego le pregunté cómo convivía con su propia soledad. Nunca me casé, dijo, sin pena. Nunca tuve hijos. Pero no porque no los quisiera. Siempre soñé con algo estable. Algo real. Algo que no doliera al tocarlo. Hubo una pausa. Corta, cargada. Verte luchar tan duro por esa familia me frustraba. No contigo o con ella. Tú dabas todo. Y ella simplemente no miraba. No supe qué contestar. Cualquier intento de racionalizarlo habría sonado vacío. Así que no dije nada. Solo dejé que sus palabras se quedaran suspendidas en mí, tibias y extrañas, como el primer sol tras una larga nevada. Nos vimos unas semanas después. Café en un sitio neutral. Sin expectativas. Pero cuando la vi caminar hacia mí, jeans, suéter amplio, sin maquillaje, el cabello al viento, sentí que algo se reacomodaba dentro de mí. No fue un destello cinematográfico ni una epifanía repentina.
Fue una certeza tranquila. Paul me miró y sonrió, y en esa sonrisa no había juicio ni necesidad, solo una invitación silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. No evaluado. No tolerado. ¿Visto? Nuestra relación creció sin prisa. En caminatas largas por el parque, en llamadas que comenzaban de noche y terminaban con risas al amanecer. Paul nunca exigía. No intentaba arreglarme ni pedía explicaciones. Escuchaba. Estaba. Sostenía sin peso. Con Michael, todo era tensión constante, negociación y bordes filosos. Con Paul, era suavidad sin debilidad. Calidez sin condiciones. Me hizo espacio. No solo físico, sino emocional. Mental. Espiritual. El primer beso no fue voraz ni impulsivo. Fue contenido. Familiar. Como volver a un lugar que no sabías que habías echado tanto de menos. No me precipité hacia el matrimonio. Había aprendido demasiado como para repetir viejas urgencias. Fui cauto. Pero Paul nunca me apuró. Su amor no tenía relojes. Era constante, firme, lleno de silencios cómodos y pausas que decían más que los discursos. Pasó un año. Una mañana de domingo, mientras preparaba café y ella me discutía entre risas que sus panqueques eran mejores, saqué un anillo del cajón del pan. Nada dramático. Ninguna producción. Solo la verdad. Ella lloró. Luego asintió. Luego dijo sí, con un susurro que sonó como la decisión más simple y serena del mundo. Y después, vino él. Su hijo. Nuestro hijo. Un regalo inesperado. Una segunda oportunidad, limpia, intacta. Recuerdo el hospital. La luz pálida. Paul agotada pero radiante. Y yo, con ese pequeño ser en brazos. Tan frágil. Tan cálido. Tan mío. Sin dudas. Sin condiciones. Sin espectros ajenos. Cuando sus diminutos dedos envolvieron los míos, sentí como algo profundo dentro de mí se reconstruía. Como si cada pérdida, cada noche en vela, cada gesto ignorado, hubiera valido la pena solo para llegar a ese momento. Construimos una vida sin ruido. Sin grandes declaraciones. Sin redes sociales que lo registraran todo. Nuestra casa era una rutina caótica y dulce, juguetes bajo la mesa, ropa limpia secándose al sol, café derramado en las mañanas. Pero era hogar. Paul me respetaba. Me escuchaba. Valoraba lo que decía, y no solo cuando estaba de acuerdo. Me respaldaba como padre. Como esposo. Como hombre. A veces la sorprendía observándome mientras jugaba con nuestro hijo. Tenía esa media sonrisa en los labios, como si confirmara algo que ya sabía. Siempre estuviste destinado a ser padre, me dijo una vez. Solo necesitabas a las personas correctas para verlo. Y tenía razón. A veces, cuando el niño dormía y el mundo se detenía, me preguntaba si Michael sabría algo. Si la vida que construimos le llegaba a través de terceros, de rumores, de viejas amigas que aún compartíamos. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ya no importaba. No vivía para corregir el pasado. Vivía para sanar el presente. Y Paul, de algún modo, fue ambas cosas, la cura y el comienzo. Llegó cuando la puerta aún no había terminado de cerrarse. Y no tocó. Esperó a que yo la abriera desde dentro. Le debía amor, sí. Pero también le debía paz. Y ella me la ofreció sin condiciones. Todo comenzó con un mensaje. 3 palabras simples. ¿Podemos hablar? Me quedé mirándolo largo rato. El pulgar suspendido sobre la pantalla, como si temiera que pudiera morderme. Como si tocarlo significara volver atrás. Era de Michael. No se había comunicado en más de 2 años. La última vez que la vi fue en esa oficina jurídica, con el rostro tenso, dividido entre incredulidad y orgullo, como si aún creyera que volvería con la cabeza gacha. Ese mensaje fue una piedra en el agua calma. Y aún así, no lo respondí. No por desprecio. Sino porque,
por primera vez en mi vida, no tenía ya nada que decir. Y ahora, aquí estoy, atravesando el silencio como si nada hubiese pasado. Un mensaje. 3 palabras. Y sin embargo, el eco de lo no dicho era más fuerte que cualquier grito. No respondí de inmediato. No sentí ira. Tampoco justicia. Solo un cansancio seco, el que llega cuando conoces tanto el guión de alguien que puedes prever el siguiente acto antes de que se levante el telón. Le mencioné el mensaje a Paul esa noche. Estábamos en la cocina, compartiendo el silencio cómodo de quienes ya no necesitan llenar cada espacio. Ella solo asintió, la expresión serena, insondable. ¿Quieres verla?, preguntó, sin juicio. No lo sé, respondí. Pero quizás sí. Quizá necesitaba cerrar, no para ella. Para mí. Pasaron 2 días antes de que aceptara el encuentro. Escogí un café cerca del antiguo vecindario. Terreno neutral. El mismo aroma de siempre, pan recién horneado y expreso ligeramente quemado. Nostalgia encapsulada en pequeños detalles. Michael llegó envuelta en ese abrigo gris que usaba cuando quería pasar desapercibida. Pero yo la noté. Siempre lo hacía. Estaba más delgada, más pálida. ¿Cansada? Como alguien que ha estado huyendo del fuego y aún lleva el humo en los ojos. Me sonrió con tensión y se sentó frente a mí como si fuera un reencuentro casual. No pensé que vendrías, dijo, jugando con la taza como si esa porcelana pudiera anclarla. Casi no vengo, respondí sin dureza. Esperé. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Me miró con una ternura que ya no me dolía, pero tampoco me tocaba. Solo quería decirte que lo siento. Por esa noche. Por todo. No contesté. No por crueldad, sino porque aquellas palabras, lo siento, llegaban demasiado tarde, como un ramo de flores sobre una tumba ya cerrada. Suspiró, se recostó en la silla, y por un instante, vi a la mujer que alguna vez quise. Una sombra de ella. Después de que te fuiste, todo se volvió cuesta arriba. Pensé que podía con todo. Que Kayla y yo estaríamos bien. Pero se fue después de graduarse. Apenas me habla. Y yo, bueno. Volví con Brian. Pensé que tal vez los años habían cambiado algo. No fue así. Duró 3 meses. Eso fue rápido, dije. Sin sarcasmo. Solo constatando lo evidente. Rió por lo bajo, una risa vacía, sin color. Parece que no era la única que no había cambiado. La miré, sopesando por un segundo el impulso de ofrecer consuelo. Pero entonces recordé. Los años en los que mi voz no encontraba eco. Las noches de exclusión silenciosa. ¿La cena? Su veredicto. Ten tu propio hijo si quieres opinar. Ese momento no fue un accidente. Fue un espejo. Ella siempre fue así conmigo. Fría. Lejana. Condicional. ¿Y ahora qué quería? ¿Redención? ¿Una oportunidad más? Soy feliz ahora, dije, sin solemnidad, solo verdad. Con Paul. Tenemos un hijo. Vi cómo algo se fracturaba apenas en su expresión. Parpadeó, sorprendida. ¿Con Paul?, preguntó, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Sí, asentí. Y es diferente. Me ve. Me respeta. Me ama por lo que soy, no por lo que puedo proveer. Tragó saliva. Esa emoción que asomaba tras sus ojos era mezcla de asombro, nostalgia y una punzada que no quiso mostrar. Extraño eso, dijo por fin, casi en un susurro. La manera en que te importaban las cosas. Cómo sostenías todo. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Y eso, dije con suavidad, no es culpa mía. No lo dijo, pero lo entendió. Asintió. Y en su gesto, vi por primera vez a la mujer detrás del orgullo. Vulnerable. Humana. Pero también tardía. ¿Crees que alguna vez podríamos ser amigos? Negué despacio. No creo que alguna vez lo fuimos. Y no pensaba retroceder. No ahora.
No con una vida construida sobre cimientos reales. Ella se secó una lágrima con la yema del dedo, como quien intenta borrar una palabra que ya está grabada. Nos pusimos de pie. Nos despedimos sin dramatismo. Ni súplicas. Ni reproches. Solo dos personas que alguna vez compartieron una historia y que ahora estaban de pie en orillas distintas del mismo río. Volví al auto con una extraña certeza en el pecho. No era tristeza. Era seguridad. Como quien, por fin, ha soltado el peso que cargó demasiado tiempo. Cuando llegué a casa, Paul estaba en el suelo con nuestro hijo, rodeados de bloques y peluches. Me miró y sonrió. Una de esas sonrisas que no piden nada, que simplemente están. Me arrodillé a su lado. Los abracé a ambos. No dije nada. No hacía falta. No había historia que contar. Solo el consuelo tangible de lo real. Algunas mañanas me despierto antes que todos. La casa respira en silencio. La luz azulada del amanecer se cuela entre las cortinas, proyectando sombras largas sobre la alfombra. Me quedo ahí un momento, escuchando. Y pienso. Esto es lo que significa pertenecer. A veces despierto antes que todos. Camino por la casa sin hacer ruido, cuidando no tropezar con un muñeco mal puesto o una de esas tablas del suelo que delatan el paso del tiempo. Me preparo café en silencio, casi con devoción. Es mi momento. Mi santuario. Esas primeras horas en penumbra, cuando el mundo aún no exige nada, son cuando más pienso. Cuando más siento. Me siento en la cocina, observo cómo el vapor se eleva desde la taza. Y escucho el sonido tenue del refrigerador, algún crujido lejano de las paredes vivas de esta casa, y el susurro suave de la respiración de mi hijo desde su habitación. En ese silencio elegido, me permito mirar atrás, no para revolver heridas, sino para tomar perspectiva. Para medir la distancia entre el hombre que fui y el que soy ahora. Y esa distancia, cada vez más, me parece inmensa. No porque reniegue de quién era, sino porque crecí lejos de él. Hubo un tiempo, no tan distante, en que me sentía fragmentado. En el que el silencio del nuevo apartamento, tras el divorcio, era más castigo que alivio. Me sentaba allí, entre muebles prestados y luces frías, preguntándome si había algo en mí que simplemente no era suficiente. Si yo era ese tipo de hombre que se recuerda con gratitud, pero que nunca se elige con amor. Permití que me hicieran sentir prescindible durante tanto tiempo, que olvidé cómo se sentía ocupar espacios sin disculpas. Tuve que marcharme para escuchar mi propia voz sin filtros. Para entender que ser útil no es lo mismo que ser querido, y que estar presente no garantiza que alguien te vea. Solía creer que el amor era resistencia. Que lo más valiente era quedarse, aguantar, callar lo que dolía. Pero aprendí, con el tiempo, que el verdadero amor también sabe poner límites. Que marcharse, a veces, no es un acto de cobardía, sino de dignidad. Con Michael me quedé demasiado. Pensé que si yo amaba lo suficiente por los dos, eso bastaría. Pero el amor es una carretera de doble sentido. Y cuando el otro no avanza, te das cuenta de que en realidad has estado caminando solo. Hoy, cuando veo a Paul dormida con nuestro hijo enredado a su lado como una extensión de ella, siento algo que no tiene nombre, pero que se parece mucho a pertenecer. Aquí no necesito traducirme. No tengo que encogerme ni sobreactuar. Puedo simplemente ser. Y eso, descubro, es descanso. Es hogar. Nuestra vida no es una postal perfecta. Hay caos. Hay leche derramada, juguetes que se pierden, citas que olvidamos. Pero hay también un respeto silencioso. Una alianza. Cuando alguno falla, no hay juicio. Solo responsabilidad compartida. Nos cuidamos, no nos corregimos. Y esa complicidad diaria, sin medallas, es lo que siempre deseé sin saber ponerle nombre. Sobre Michael, no he sabido más desde aquel café. Y quizás por fin entendió que ya no quedaban puertas a medio cerrar ni grietas por donde entrar. No le guardo rencor. Es curioso, pero lo que pensé que sería una herida abierta terminó siendo apenas un eco. Como pasar por una casa vieja donde una vez viviste y sentir, nada. Solo un agradecimiento tenue por lo aprendido. Ella me ofreció lo que pudo, y eso no fue suficiente.
No hay juicio en eso. Solo realidad. Pienso a veces en lo que le diré a mi hijo cuando crezca y quiera saber sobre mis años antes de él. Le diré la verdad, que alguna vez intenté construir algo en un terreno inestable. Que confundí sacrificio con amor. Que me quedé demasiado, esperando que el afecto llegara solo por insistencia. Pero también le diré que un día su padre eligió caminar. Que puso fin a una historia que lo hacía más pequeño. Que aprendió a esperar, con paciencia, un amor que no doliera. Que merecer respeto y ternura no es pedir demasiado. Y que la fortaleza, a veces, no ruge. A veces es apenas un hombre con una taza en la mano, eligiendo la paz por encima del ruido. Lo observo ahora, a mi hijo. Tiene mis ojos y la calma profunda de su madre. Y en él hay una promesa que casi me perdí. Una ternura que no sabía que podía habitarme. Estuve cerca de no conocer esto. Estuve cerca de quedarme donde habría desaparecido poco a poco, como un dibujo bajo la lluvia. Y me alegra, de una forma que aún me emociona, haberme elegido aquella noche. Me alegra haber sonreído sin responder. Haberme ido sin escándalo. Haberme salvado. Esta es mi vida ahora. Serena. Imperfecta. Llena. Mía. Y no la cambiaría por nada.